La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán. Segunda parte. Libro 2. Introducción. Suficiente se ha dicho, Sagrado Emperador, en el libro precedente, para mostrar que el Hijo de Dios es un ser eterno, sin diferencia con el Padre, engendrado, no creado. También hemos probado por varios pasajes de las Escrituras que Él es el verdadero Hijo de Dios por la prueba de su majestad. De ahí, por tanto, lo que se ha dicho es suficiente para mantener la fe, viendo que la grandeza de un río se juzga por la manera en cómo nace y corre, con tal que nuestra fe pueda ser clara a la vista y la corriente del agua pueda ser partida en tres partes, según veo. Primero, hay información declarando la inherencia esencial en la divinidad. Segundo, las expresiones de la semejanza del Padre y del Hijo. Tercero, los pasajes de la unidad indubitable de la majestad divina. Ahora, de la primera categoría están las frases engendrado, Dios, Hijo y la palabra o el Logos. Juan 1, 1 al 3, 14, 18, Hebreos 1, 5, Romanos 9, 5. De la segunda categoría tenemos las palabras resplandor, expresión, espejo e imagen. Hebreos 1, 3, Juan 14, 9, Colosenses 1, 15. De la tercera categoría tenemos las palabras sabiduría, poder y verdad. 1 Corintios 1, 24, Juan 14, 6, Juan 11, 25. Estas palabras declaran la naturaleza del Hijo para que por ellas puedan saber que el Padre es eterno y que el Hijo no carece de esa eternidad, porque la fuente de la generación es el que es. Éxodo 3, 14. El engendrado del Eterno es Dios. Al salir del Padre, Él es Hijo de Dios. Al venir de Dios, Él es la palabra. Él es el resplandor de la gloria del Padre, la expresión de su sustancia. Hebreos 1, 3. La imagen de Dios como un espejo de su majestad, abundante de aquel que es abundante, sabio de aquel que es sabio, el poder del Todopoderoso, la verdad del que es verdad. Jeremías 10, 10, Juan 14, 6, 17, 3, 1 de Juan 5, 20. También es la vida del viviente. Deuteronomio 5, 26, Romanos 14, 11, Juan 11, 25, Juan 5, 26, 1 de Juan 1, 2 y 5, 20. Los atributos del Padre y del Hijo son congruentes para que ninguno se imagine alguna diferencia o dude que ellos son una majestad. Cada uno de los títulos da ejemplos suficientes de su uso para mantener nuestro discurso dentro de los límites. De estos 12, como las 12 piedras preciosas, se construye el pilar de nuestra fe. Estas son las piedras preciosas, zafiro, jaspe, ágata, crisólito y las demás, las cuales están puestas en las ropas de Aarón, Éxodo 28, 15 al 21, e incluso de aquel que lleva la imagen de Cristo, es decir, del verdadero sacerdote. Las piedras puestas en oro e impresas con los nombres de los hijos de Israel, 12 fueron puestas entrelazándose. Por si alguien se atreviera a separarlas, se rompiera toda la vestimenta de la fe, cayendo en ruinas. Este es el fundamento de nuestra fe, saber que el Hijo de Dios es engendrado. Si no fuera engendrado, tampoco fuera el Hijo de Dios. No es suficiente llamarlo Hijo, a menos que puedas distinguirlo como Hijo unigénito. Si Él fuera una criatura, no sería Dios. Si no es Dios, no es vida. Si no es vida, entonces no es verdad. Las primeras tres piedras, es decir, generación, Hijo y unigénito, muestran que el Hijo salió de Dios y tiene la misma naturaleza que su Padre. Las siguientes palabras, representadas en las piedras, que son Dios, vida y verdad, revelan su poder con el cual puso el fundamento y sostiene el mundo creado. Pues Pablo dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 28. Por tanto, en los primeros tres vemos el derecho natural del Hijo. En los otros tres vemos la unidad de obra que subsiste entre el Padre y el Hijo. El Hijo de Dios es también llamado imagen y resplandor y expresión de Dios, pues esos títulos muestran la majestad incomprensible e inescrutable del Padre que habita en el Hijo y la expresión de su semejanza en Él. Estos nombres, según veo, se refieren a la imagen del Hijo respecto a la del Padre. Tenemos también las operaciones de poder, sabiduría y justicia, de donde se prueba la eternidad del Hijo.
Este es el vestido adornado con piedras preciosas. Esta es la vestimenta del verdadero sacerdote. Este es la ropa de boda. Aquí está el tejedor inspirado que supo cómo tejer su obra. Este no es un tejido común del cual el Señor habló por su profeta cuando dijo que das a las mujeres la habilidad de tejer, Job 38:36 en la Septuaginta. Tampoco ha puesto piedras comunes. Estas piedras son llamadas de engaste, Éxodo 35:28. Porque toda perfección depende de esta condición, que nada falte en ellas por la unión existente. Son piedras unidas, juntas y puestas en oro, es decir, de una sola espiritualidad, uniendo nuestra mente y estableciendo un argumento convincente. Por último, las Escrituras nos enseñan que estas piedras no son comunes en ningún sentido, porque mientras unas tienen un tipo y otras otro, las llevan los príncipes devotos, llevándolas sobre sus hombros y haciéndolas el pectoral del juicio, es decir, una sola pieza brocada. Ahora, nosotros tenemos una obra brocada cuando la acción y la fe trabajan juntas. Nadie suponga que estoy desorientado al haber hecho primero 3 divisiones con 4 palabras cada una, y luego al hacer 4 divisiones con 3 piedras en cada una. La belleza de algo bueno agrada mejor si se muestra bajo varios aspectos. Estas son cosas buenas de donde la textura del vestido sacerdotal fue la muestra, sea en la iglesia o en la ley, que más tarde se hicieron 2 testamentos para su esposa, así como está escrito, Proverbios 31:22 Septuaginta. Una es la acción, otra el espíritu, entretejiendo los hilos de la fe y las obras. Así en otro lugar, según leemos, ella hace el fundamento de oro y después teje azul y púrpura, escarlata y blanco. Primero hace flores pequeñas de azul y otros colores y les pone también oro. Así hay un vestido de una sola pieza, con el propósito que los adornos de diversas gracias y bellezas puedan adquirir gloria fresca por la diversidad de arreglos. Incluso, para completar nuestra interpretación de estos tipos, es claro que con oro y plata refinados se designan los oráculos del Señor, en donde nuestra fe permanece firme, pues dice, los oráculos del Señor son oráculos puros, plata tratada en el fuego, refinada de las escorias, purificadas 7 veces. Proverbios 35, Salmo 12, 6 a 7. Ahora, el azul es como el aire que respiramos, el morado como la apariencia del agua, el escarlata el fuego y el lino blanco a la tierra, pues su origen está en la tierra. Estos 4 elementos componen también el cuerpo humano. Sea que te unas con esa fe presente en el alma teniendo manifestaciones corporales, o que los actos vengan primero y luego la fe se una, presentándolos ante Dios, debes saber que aquí está la túnica del ministro de la religión, aquí las vestimentas del sacerdote. La fe es provechosa cuando la frente de la fe resplandece con una corona de buenas obras. Santiago 2, 14 al 26. Esta fe, en corto, se contiene en esos principios que no pueden ser debatidos. Si el Hijo tuvo origen de la nada, entonces no es Hijo. Si es una criatura, no es creador. Si fue hecho, no hizo todas las cosas. Si necesita aprender, no tiene sapiencia. Si necesita recibir, no es perfecto. Si necesita progresar, no es Dios. Si no es de la misma esencia del Padre, no es la imagen de Dios. Si es hijo por gracia o reconocimiento, no lo es por naturaleza. Si no es uno en la divinidad, entonces tiene en él el poder pecar. Pues dice, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Marcos 10, 18. Capítulo 1. La objeción que debo enfrentar, querido rey, me provoca angustia. Mi alma y mi cuerpo se desmayan solo con pensar que hay hombres, o quizás ni esto, sino seres con apariencia de hombres, los cuales están llenos de locura bruta, y que digan que el autor de todas las cosas buenas no sea él mismo bueno, después que ellos mismos han recibido bondades tan grandes de parte de él. Ellos dicen que está escrito, no hay uno bueno sino solo Dios. Reconozco la escritura, pero no encuentro engaño en la letra, excepto en la explicación de los arrianos. Los símbolos no tienen mancha. El problema es el significado que ellos le dan.
Reconozco las palabras de nuestro Señor y Salvador, pero pensemos por un momento cuándo, a quiénes y con cuál comprensión habla el Señor. El Hijo de Dios ciertamente habla como hombre al escriba, es decir, al que le dijo maestro bueno, pero no lo reconoció Dios. No cree, y Cristo le da entendimiento para que pudiera creer en la divinidad del Hijo de Dios, no como un buen maestro, sino como el buen Dios, pues donde un solo Dios se menciona, el Hijo de Dios nunca está desconectado de la plenitud de esa deidad. ¿Cómo? Cuando se menciona que Dios solo es bueno, puede ser el Hijo unigénito ser excluido de esa bondad plena. Los arrianos, por tanto, niegan que el Hijo de Dios es Dios. Los arrianos, por tanto, niegan que el Hijo de Dios es Dios, o confiesan que Dios es bueno. Con la comprensión inspirada divinamente, nuestro Señor no dice, hay uno solo bueno, el Padre, sino dice, no hay uno bueno, sino solo Dios. La palabra Padre es el nombre propio del que engendra. La unidad de Dios no excluye la divinidad de las tres personas y por tanto lo que se exalta es la naturaleza. La bondad, por tanto, es de la naturaleza de Dios y en la naturaleza de Dios existe el Hijo de Dios. El predicado expresa la propiedad no de una sola persona, sino la unidad de la divinidad. El Señor, por tanto, no niega su bondad, sino reprocha a este tipo de discípulo. Cuando el escriba dice, maestro bueno, el Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, no es suficiente con llamarlo bueno si no crees que es Dios. Capítulo 2. Sin embargo, no reposo en la prerrogativa de su naturaleza o en su declaración de derechos de su majestad. No lo llamemos bueno si no merece el título. Y si no lo merece por los actos de bondad y amor, quitémosle el título que se adjudica por naturaleza y así sea sometido a nuestro juicio. El que nos juzgará no muestra temor para ser traído a juicio, para que él pueda ser justificado en sus palabras e inocente cuando sea juzgado. Salmo 51:4. ¿No es bueno el que me ha otorgado cosas buenas? ¿No es bueno cuando 600,000 de los judíos, huyendo de la gente de Faraón, abrió el mar rojo, una masa enorme de agua? Las aguas se apartaron de los fieles y se volvieron paredes para ellos, pero se desplomaron y ahogaron a los incrédulos. Salmo 13:6, Éxodo 14. ¿No es bueno quien mandó al mar apartarse para dar paso a la tierra firme y mandó a la roca dar agua a los sedientos? Éxodo 17:6, Números 20:8-11. Esto sucedió para mostrarnos la obra del verdadero Creador, es decir, cuando el líquido se volvió sólido y cuando la roca dio agua. Y para que pudiéramos reconocer esto como la obra de Cristo, el apóstol dice, y la roca era Cristo, 1 Corintios 10:4. ¿No es bueno el que alimentó con pan del cielo a multitudes en el desierto para evitar que la hambruna les llegara sin necesidad de trabajar en el gozo del descanso? Por 40 años sus ropas no se envejecieron, ni sus zapatos se gastaron. Éxodo 16:2, Deuteronomio 8:4, Deuteronomio 29:5, Salmo 128, 24, 25, 1 Corintios 10:3. Lo cual era una figura de la resurrección de los fieles, mostrando con esto que la gloria de las obras o la belleza del poder con la cual nos ha revestido o la vida humana misma no fueron hechas en balde. ¿Acaso no es bueno el que exaltó la tierra a los cielos, así como las estrellas reflejan su gloria en los cielos? De igual manera los apóstoles, mártires y sacerdotes, resplandeciendo como estrellas, pudieron dar luz a todo el mundo. Mateo 13:43, Daniel 12:3, Juan 1:9, 8:12, 12:46, Apocalipsis 21:23, 22:5. Él es más que bueno. Él es el buen pastor, pues el buen pastor da su vida por las ovejas. Él puso su vida para exaltar la nuestra, pero fue en el poder de su divinidad que puso su vida y la tomó otra vez. Tengo poder para poner mi vida y poder para tomarla otra vez. Dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Juan 10:11, 17, 18. Mira su bondad cuando pone su vida de su propia voluntad. Mira su poder cuando la toma otra vez. ¿Niegas su bondad cuando dice de sí mismo, si soy bueno, ¿por qué es tu ojo malo? Mateo 20:15. Ingrato y miserable, niegas su bondad
en quien está tu esperanza de las cosas buenas, si es que crees. Niegas la bondad del que nos ha dado lo que el ojo no puede ver ni el oído oír. 1 Corintios 2:9, Isaías 64:4. Me interesa creer que es bueno, pues es bueno confiar en el Señor. Salmo 118:8. Me interesa confesarlo, Señor, pues está escrito, dad gracias al Señor porque es bueno. Salmo 118:1, 136:1, 106:1, 107:1. Me conviene saber que mi juez es bueno, pues el Señor es juez justo para la casa de Israel. Si el Hijo de Dios es juez y el juez es el Dios justo, se sigue que es Dios justo el que es juez e Hijo de Dios. Pero quizás no creas a nadie o al Hijo. Entonces, oye lo que dice el Padre. Dice, mi corazón ha dado la buena palabra. Salmo 45:1. La palabra es buena, esa palabra de la cual está escrito. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Si la palabra es buena, y el Hijo de Dios es la palabra de Dios, y aunque esto no les guste a los arrianos, el Hijo de Dios, entonces, es Dios. Deberían sentir vergüenza estos arrianos. Los judíos decían, Él es bueno, aunque algunos decían que no. Pero ustedes, los arrianos, todos niegan su bondad. Es bueno el que perdona el pecado de un hombre. 7:12 de Juan. ¿No es bueno el que perdona el pecado del mundo? Pues se escribió de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Por qué dudas? La iglesia ha creído en su bondad desde siempre y ha confesado su fe al decir que me bese con su boca, pues sus pechos son mejores que el vino. Cantares 1:1. Y también dice, y tu garganta es como el mejor de los vinos. De su bondad, Él nos nutre con los pechos de la ley y la gracia, aliviando los pesares de los hombres al contarles de las cosas celestiales. ¿Negaremos su bondad cuando Él mismo es la manifestación de la bondad expresada en su persona? La semejanza de la bondad eterna, tal como hemos visto que Él es el reflejo sin mancha de esa bondad. Eclesiástico 7:9. Capítulo 3. ¿Qué piensas al negar la bondad y verdadera divinidad del Hijo de Dios, sabiendo que no hay Dios sino uno solo? 1 Corintios 8:4. Pues aunque hayan muchos llamados dioses, ¿pensarás que Cristo es uno de ellos que son llamados dioses sin serlo? Viendo que la eternidad es de su esencia y que no hay otro Dios que sea bueno y verdadero, pues Dios está en él. Juan 17:22-23. Y se sigue de esto que Él es de la misma esencia de la del Padre, que después de Él no hay otro verdadero Dios, pues Dios es uno, sin hacer una sola las personas, como hacen los abelianos, ni tampoco como hacen los arrianos, separando el Padre del Hijo, pues el Padre y el Hijo son distintas personas, pero no admiten división en la divinidad de ellos. Capítulo 4. Viendo que el Hijo de Dios es verdadero y bueno, definitivamente es el Dios Todopoderoso. ¿Hay duda de esto? Ya hemos citado las palabras, el Señor Todopoderoso es su nombre. El Hijo, al ser Señor y el Señor es Todopoderoso, se sigue que el Hijo de Dios es Todopoderoso. Pero lee este pasaje que nos deja sin dudas. Dice, he aquí, Él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le hirieron y todas las tribus de la tierra se lamentarán por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Aquí ya traspasaron. ¿La venida de quién esperamos? Sino la del Hijo. Por tanto, Cristo es Dios y Señor Todopoderoso. Oye otro pasaje, querido Rey. Oye la voz de Cristo. Dice así. Así dice el Señor Todopoderoso. Desde su gloria me ha enviado contra las naciones que te han hecho despojo, pues el que te agrede es como el que toca a la niña de tus ojos. He aquí pongo mi mano sobre los que te roban y te salvaré, y ellos serán hechos despojo, y ellos sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado. Zacarías 2:8. Claramente el que habla es el Señor Todopoderoso, y al que ha enviado es al Señor Todopoderoso. En consecuencia,
los poderes omnipotentes pertenecen al Padre y al Hijo. Sin embargo, es un solo Dios poderoso, pues hay una divinidad en la majestad. Incluso para que el rey sepa que Cristo habló en los evangelios como en el profeta, dice por medio de Isaías: yo mismo que hablo, vendré. Isaías 52:6, Septuaginta. Es decir, el que habla en la ley está presente en el evangelio. En otro lado dice: todas las cosas que tiene el Padre son mías. Juan 16:6. ¿Qué significa todas las cosas? Claramente, no cosas creadas, pues todo fue creado por el Hijo. Las cosas que tiene el Padre, es decir, eternidad, señorío, divinidad, son suyas en posesión al haber sido engendrado del Padre. No podemos dudar que es omnipotente, pues tiene todas las cosas que tiene el Padre, pues ha dicho: todo lo que tiene el Padre es mío. Capítulo 5. Está escrito de Dios: bendito y solo poderoso. 1 Timoteo 6:15. Y no me he atrevido a decir que el Hijo esté separado de Él, viendo que la Escritura no llama a Dios poderoso exclusivamente al Padre. El Padre mismo declara por el profeta respecto de Cristo: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Salmo 89:19, Septuaginta. No es solo el Padre que es poderoso, Dios el Hijo también es poderoso, pues en la adoración al Padre también el Hijo es adorado. Que alguien muestre lo que el Hijo de Dios no es capaz de hacer. ¿Quién fue su ayudante cuando hizo los cielos? ¿Quién cuando puso el fundamento del mundo? Job 38:4-6, Isaías 40:12-17. ¿Necesita de alguien para darle libertad, quien no necesitó de nadie para constituir a los ángeles y principados? Los herejes citan estas palabras: si es posible, quita de mí esta copa. Mateo 26:39, 14:35, Lucas 22:41. Y dicen: si Él es todopoderoso, ¿por qué duda de la posibilidad de recibir ayuda? Yo pregunto: ¿qué significa esto, viendo que la Escritura lo llama todopoderoso? Seguramente es incapaz de dudar de alguna posibilidad. Dices que las palabras son de Cristo mismo, y es cierto. Considera, sin embargo, la ocasión en la cual la persona habló. Él ha tomado sobre sí la sustancia del hombre y por tanto su manera de expresarse. Lees un poco después que dice: fue un poco más allá y cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre, si es posible. Mateo 26:39, Marcos 14:35. Habla no como Dios, sino como hombre, pues Dios no ignora la posibilidad o imposibilidad de algo. ¿Hay algo imposible para Dios cuando la Escritura dice: para Dios no hay nada imposible? Mateo 19:26, Lucas 1:37. ¿De quién duda? ¿De sí mismo o del Padre? Seguramente del que dice: quita de mí. Siendo hombre es movido a expresar duda. El profeta reconoce que nada hay imposible para Dios. El profeta no duda. ¿Piensas que el Hijo de Dios duda? ¿Pondrás a Dios en menor posición que el hombre? ¿Dirás que Dios duda de su Padre y tiene miedo de la muerte, cuando Pedro no teme decir: mi vida daré por ti? Juan 13:37. Cristo dice: mi alma está triste. Juan 12:27. Ambas citas son verdaderas y es natural que una persona que es menor no tema y el que es mayor sufra sin miedo o duda. Pues uno tiene toda la ignorancia del poder de la muerte, mientras el otro, siendo Dios habitando en el cuerpo, muestra la debilidad de la carne, para que la debilidad de los que niegan el misterio de la encarnación no tengan excusa. Así habló, y sin embargo, los maniqueos no creyeron. Valentino negó la humanidad de Cristo, y Marción dijo que era un fantasma. Pero él, al ponerse al nivel humano, tal como mostró en la realidad de su naturaleza humana, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Aunque ciertamente es el poder especial de Cristo el desear lo que el Padre desea, tal como es hacer lo que hace el Padre. Frenemos aquí esta objeción que es común en la boca de ellos contra nosotros, pues no entienden las frases y las palabras que dicen: no mi voluntad, sino la tuya. Y también: por esta causa descendí de los cielos, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:38. Capítulo 6.
Expliquemos por un momento un poco más las palabras del Señor, si es posible, y así llamemos a la paz, al mostrar que Él posee libre albedrío. Ustedes niegan que el Hijo de Dios tenga libre albedrío. Tan lejos ha llegado la iniquidad de ustedes. Es un gozo para ustedes alejarse del Espíritu Santo, pero no pueden negar que el Espíritu sopla de donde quiere. Juan 3:8. Donde quiere, dice, no donde se le manda. Si el Espíritu sopla donde quiere, ¿no puede ser el Hijo lo que quiera? Da a entender el Hijo que el Espíritu es mayor que Él, en que el Espíritu tiene poder para hacer lo que a Cristo no le es permitido. El apóstol también dice, todo es el trabajo de uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno según su voluntad. 1 Corintios 12:11. Según su voluntad, dice, es decir, de acuerdo al juicio de un libre albedrío, no en obediencia o coerción. Incluso los dones distribuidos por el Espíritu son las mismas obras tales que Dios se complace en hacer, como el don de sanidad o el de hacer milagros, o el Espíritu distribuye de acuerdo a su voluntad, pero el Hijo de Dios no tiene albedrío para dar libertad al que quiera. Pero oye lo que dice, he deseado hacer tu voluntad, oh mi Dios. Salmo 40:10, Hebreos 17. Y también dice, te ofreceré una ofrenda voluntaria. Salmo 54:6. El santo apóstol supo después que Jesús tuvo en su poder el hacer como quiso, y viéndolo caminar sobre las aguas, dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Pedro creyó que si Cristo daba el mandamiento, las condiciones naturales cambiarían, y que el agua soportaría los pasos humanos, y que las cosas discrepantes llegarían a tener armonía. Pedro pide a Cristo que ordene, no que pida. Cristo no pide, sino da el mandamiento, y fue hecho. Pero Arrio niega esto. ¿Qué hay que el Padre tenga y el Hijo no? O viceversa. El Padre levanta a quien quiere y el Hijo levanta a quien quiere. Juan 5:21. Dime ahora, ¿a quién ha levantado el Hijo y el Padre no ha levantado? El Hijo levanta al que quiere y la acción Padre-Hijo es una sola. Y mira que no solo hace la voluntad del Padre, sino también el Padre hace la del Hijo. ¿Qué es levantar sino por la pasión de Cristo? La pasión de Cristo es la voluntad del Padre. El Hijo levanta a quien quiere por la voluntad del Padre. Por tanto, la voluntad de ellos es una sola. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Sino que Jesús viniera a este mundo y nos limpiara de nuestros pecados. Oye la voz del leproso. Si quieres, dice, puedes limpiarme. Mateo 8:2. Cristo respondió, quiero, y de una vez vino la sanidad. El Hijo es dueño de su propia voluntad y la voluntad de Cristo es la misma que la del Padre. Él dijo, todas las cosas del Padre son mías. Juan 16:15. Por tanto, el Hijo tiene la misma voluntad que tiene el Padre. Continuaremos con nuestra narración en el capítulo número 7 de nuestro próximo video.